Hasta ahora, hemos visto cómo los reinos cristianos resistieron y se reorganizaron tras la caída de grandes ciudades bajo dominio musulmán. Desde la épica victoria en la batalla de Simancas en 939, pasando por las intrigas y campañas militares en ambos bandos, los reinos cristianos han mantenido su lucha por recuperar lo que una vez fue suyo. Hoy llegamos a uno de los momentos más decisivos de la Reconquista, la conquista de Toledo en 1085. Un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia peninsular. Alfonso VI de León y Castilla, el rey que desafiaría al poder musulmán en Al-Ándalus, estaba listo para reclamar esta ciudad icónica. Toledo, la antigua capital visigoda, se erguía como un faro de cultura, poder y esplendor en la península ibérica. La ciudad, bajo el dominio de la taifa de Toledo, había prosperado y se había convertido en un vibrante centro de aprendizaje y convivencia, donde musulmanes, cristianos y judíos compartían conocimientos y saberes en un ambiente de relativa armonía. En las estrechas calles y grandes plazas de Toledo, el bullicio era constante y la vida cultural se manifestaba en cada rincón. La arquitectura islámica, con sus imponentes mezquitas y palacios, se mezclaba con los restos visigodos recordando las épocas anteriores. Toledo brillaba, pero también se encontraba en un momento de vulnerabilidad. La fragmentación del califato de Córdoba había dejado a las taifas divididas y debilitadas, y las tensiones crecían entre los pequeños reinos musulmanes. Toledo, aunque rica y culturalmente avanzada, estaba aislada y rodeada de enemigos, y sus gobernantes sabían que sus días de prosperidad podrían estar contados. Al norte, Alfonso VI de León y Castilla observaba con ambición. Para él, Toledo no era simplemente un objetivo militar. Era el símbolo del poder cristiano perdido, una ciudad cargada de historia y un territorio que él estaba decidido a recuperar. Desde pequeño, Alfonso había escuchado las historias de la grandeza visigoda, y Toledo siempre había sido un faro en sus pensamientos. Durante años, Alfonso consolidó su poder en León y Castilla, asegurando su trono a través de alianzas y victorias militares. Su ejército era fuerte, y sus vasallos confiaban en él como un líder hábil y ambicioso. Sabía que la toma de Toledo le brindaría no solo prestigio, sino una posición estratégica en el centro de la península, desde la cual podría proyectar su influencia hacia el sur. Pero Alfonso no era un hombre que se dejara llevar por la prisa o la fuerza bruta. Sabía que un ataque directo contra Toledo significaría un asedio largo, costoso y potencialmente devastador para ambas partes. En lugar de un enfrentamiento frontal, Alfonso optó por una táctica calculada: la diplomacia y la presión. En Toledo, el emir Al-Qadir se encontraba en una situación cada vez más difícil. Su gobierno enfrentaba amenazas constantes, no solo de los cristianos, sino de otras taifas, especialmente de la taifa de Sevilla. Alfonso le ofreció a Al-Qadir una propuesta clara. Le brindaría apoyo militar a cambio de la entrega pacífica de Toledo. Al-Qadir, consciente de sus limitaciones y temiendo por su vida y posición, no tuvo muchas opciones más que aceptar la oferta de Alfonso. Las negociaciones no fueron rápidas ni sencillas. Se alargaron durante meses mientras ambas partes intentaban asegurar sus condiciones. Finalmente, Alfonso VI y Al-Qadir llegaron a un acuerdo. Alfonso envió a su ejército para rodear Toledo, tanto para proteger a Al-Qadir de sus enemigos internos, como para mostrar su propio poder. Los soldados cristianos establecieron sus campamentos en las colinas y llanuras alrededor de la ciudad, creando un cerco firme que cortó las rutas de abastecimiento. Los días se hicieron semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Y poco a poco, Toledo comenzó a sentir el peso del asedio. Dentro de la ciudad, el ambiente se volvía más tenso con cada día que pasaba. Las reservas de alimentos se reducían,
y el miedo y la incertidumbre se apoderaban de la población. En las murallas, los soldados musulmanes mantenían una vigilancia constante, conscientes de que no tenían apoyo externo. Toledo estaba aislada y rodeada. Las reuniones en los palacios eran frecuentes y los líderes debatían sobre el futuro de la ciudad. Mientras tanto, Al-Qadir intentaba mantener su autoridad, pero sabía que la resistencia era inútil sin la ayuda de otros reinos musulmanes. A medida que el cerco continuaba, Alfonso no bajó la guardia. Por el contrario, intensificó la presión y reforzó sus líneas. Otros reinos cristianos y territorios aliados enviaron refuerzos, aumentando la fuerza de su ejército y consolidando el asedio. Alfonso sabía que el tiempo estaba de su lado. La ciudad, agotada y sin provisiones, se acercaba lentamente al punto de la rendición. Alfonso ofreció a los líderes de Toledo una salida pacífica. Podrían entregar la ciudad sin resistencia y, a cambio, se les garantizaría la seguridad de sus vidas y la preservación de sus bienes. Al-Qadir, viendo que no tenía otra opción, aceptó las condiciones. Finalmente, el 25 de mayo de 1085, Toledo se rindió. Alfonso VI entró en la ciudad en una procesión de triunfo, pero el ambiente era solemne. Las calles de Toledo, que alguna vez fueron escenario de un bullicio cultural, ahora estaban en silencio mientras el ejército cristiano avanzaba. Los soldados de Alfonso, cubiertos de polvo y con las miradas clavadas en las imponentes mezquitas y palacios, comprendían la magnitud de la victoria. Toledo, la joya de Al-Ándalus, volvía a estar bajo control cristiano, y la reconquista de la península parecía cada vez más posible. Para Alfonso VI, esta no era solo una victoria militar, era un logro histórico. La antigua capital visigoda, símbolo de la grandeza perdida, ahora pertenecía nuevamente al reino cristiano. Alfonso no solo veía en Toledo un premio de guerra, sino una oportunidad para establecer un modelo de convivencia. Decidió preservar la cultura de la ciudad y permitir que musulmanes, judíos y cristianos continuaran habitándola, manteniendo sus prácticas y tradiciones bajo su protección. En lugar de destruir Toledo, Alfonso optó por integrarla como un centro de saber y cultura dentro de su reino. Los años siguientes transformaron a Toledo en un faro intelectual en toda la península. Alfonso incentivó la llegada de sabios y eruditos, apoyando la creación de lo que más tarde sería conocido como la Escuela de Traductores de Toledo. En este espacio de intercambio cultural, eruditos musulmanes, cristianos y judíos trabajaron juntos en la traducción de textos clásicos de filosofía, ciencia y medicina. Gracias a este esfuerzo, el conocimiento de pensadores como Aristóteles y Ptolomeo, preservado por los musulmanes, se difundió en el mundo cristiano, y Toledo se convirtió en un puente entre culturas y religiones. La victoria resonó en todos los reinos cristianos. La toma de Toledo elevó el prestigio de Alfonso VI y llenó de esperanza a los reinos del norte. Toledo era ahora una ciudad cristiana, pero su espíritu multicultural perduró. Para los reinos musulmanes restantes, la caída de Toledo fue una advertencia y un golpe profundo. La reconquista, que alguna vez fue un sueño lejano, ahora tomaba forma y parecía imparable. Alfonso VI, desde una colina, miraba la ciudad conquistada con una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que la toma de Toledo era solo el inicio de una campaña que cambiaría el destino de la península ibérica. La reconquista continuaría, pero la caída de Toledo representaba un punto de no retorno, un símbolo de la esperanza y la convicción de los reinos cristianos de restaurar la península bajo su dominio. La conquista de Toledo fue mucho más que una victoria militar. Fue el renacimiento de un símbolo de la reconquista, una prueba de que los sueños de recuperar la península no eran imposibles. Con Toledo en manos cristianas, el avance hacia el sur parecía inevitable. Pero esta victoria también despertó a las fuerzas musulmanas restantes, y en el horizonte se gestaba una nueva amenaza. La historia de la reconquista estaba lejos de terminar, y nuevos desafíos aguardaban a los reinos cristianos.